Solamente te voy a tener tiempo para la clase 2. Aquí vamos. Does karma, good karma, which is called merit in the homework, El buen karma does it necessarily no necesariamente te lleva al nirvana y a la budeidad. lead to nirvana? Entonces todo el nirvana, todo el buen karma te lleva a nirvana y la budeidad. No, ¿por qué? There's dirty good karma. Porque hay buen karma sucio. Hay karma que haces con mala motivación. There's a huge question. Hay una pregunta muy grande en Chandrakirti, ¿ok? So according to DCI level De acuerdo a DCI nivel 4 y 5, la forma de obtener una esposa o esposo es ayudar a la gente solitaria. Planta semillas de ir al asilo, encuentra una viejita, un anciano y ayúdales. Yo tuve una por 20 años. ¿Por qué, Geshe-la, si ya tienes una pareja? Porque quiero quedármela. No puedes parar. No puedes parar. Para que sigas teniendo una pareja tienes que seguir visitando a la anciana, ¿ok? Entonces aquí viene la gran pregunta. Si vas a visitar a la anciana y no la amas y solo la usas como tu objeto kármico. Un tipo en Detroit dijo, Geshe-la, encontré a mi anciana. Y dijo, sí. Y dijo, no, encontré a la anciana. Y le dije, ¿qué significa eso? Y dijo, es que es pobre, está enferma, está sola. Entonces puedo tener una pareja, dinero y buena salud de una sola señora. Él estaba tan feliz. Y es verdad. Muy bien, entonces la pregunta de Chandrakirti, si visitas a la anciana con un corazón frío, solo quieres un novio, no te importa si se muere mañana, ¿vas a tener al novio o no? Claro que sí, claro que sí. Sí, pero va a ser Sí, lo vas a obtener, pero va a ser muy egoísta. Sí vas a obtener un novio, pero no va a ser placentero. Es muy buen karma, pero puede que no te lleve al nirvana o a la budeidad si no tienes la buena motivación. Hay algo así como el buen karma sucio. El buen karma viene si tienes al novio, pero es egoísta. No tiene trabajo y quiera que tú hagas todo el dinero. ¿Sí conocen a este tipo de gente? Muy bien, la siguiente pregunta. En el libro de los tres principales caminos deberías entender antes algo importante. Hay una tradición en el linaje de Tsongkhapa que no puedes decirle las enseñanzas secretas a alguien si no han visto el Lam-Rim o que hayan pasado los 18 cursos, no importa. Debes de revisar el Lam-Rim con ellos antes de las enseñanzas secretas. No puedes obtener las enseñanzas secretas sin hacer el Lam-Rim otra vez, que es un resumen del curso de Geshe. Entonces, en el curso del Camino del Diamante, los primeros 3 cursos, de hecho, no son del Camino del Diamante, son revisiones del Lam-Rim, de un Lam-Rim muy famoso que se llama un libro del primer Panchen Lama, El Camino al Goce, extraordinario. Entonces durante esas enseñanzas compartió muchas experiencias que tuvo con mi maestro. Creo que es la última vez que estuvo aquí Geshe-Lota, hace 16 años. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, una de las grandes enseñanzas secretas se llama Mahamudra. Digan Mahamudra, Mahamudra. En tibetano, Chakya Chembo. Mudra significa el sello que un rey le pone en una carta cuando dice 45 caballerías deben manchar a Afganistán y apoderarse de Afganistán. Es la vieja confirmación
And if you were caught Y si eras with the atrapado seal con el sello resembling the king's de, seal, you would be killed. del rey, te matarían inmediatamente. It means it's his way of Significa signing que es su forma de firmar un okay? papel. And, you should Entonces, never, nunca a king deberías, would never be without his un seal. rey I nunca like to debería say, tener nunca debería the estar American sin su president sello. has a black box, called a Como black box. el presidente americano tiene una caja There's a negra high military officer y hay un He's oficial always militar que siempre está con él 20 meters of the a American 20 metros del presidente americano, y esa caja tiene la llave para mandar un misil nuclear al mundo. Y ahora solo tienes 15 minutos para decidir. Tienes 15 minutos para mandar o no mandarla. Entonces el oficial se para fuera de su cuarto toda la noche. Una vez que te vuelves presidente, yo vi cuando Obama salió de la Casa Blanca y estaba tan feliz. Trump, ahora tú tienes la caja, yo ya no tengo la caja. Él estaba tan feliz. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es como el mudra. El rey, el emperador debe de tener su sello. Nadie lo puede tener, lo deben de tener con ellos. Entonces se volvió una palabra para describir la percepción directa de la vacuidad, especialmente la percepción directa de la vacuidad de tu mente. Entonces, en Tantra, en las enseñanzas secretas, se volvió una palabra secreta para tu pareja espiritual. Mudra en las enseñanzas secretas significa pareja espiritual. Y esa es la forma más rápida de practicar el camino del diamante. Si puedes encontrar una pareja calificada y practicar las enseñanzas con ellos, esa es la forma más alta y rápida de alcanzar la budeidad. Y hay historias en el monasterio acerca de la pareja espiritual de Pavonka muy interesantes. Él tenía una cueva especial y hay muchas historias de este ángel que salía de esa cueva. Buda tuvo una pareja espiritual llamada Tilotama. Y de acuerdo al camino del diamante, solo se iluminó porque tenía esta pareja y se eliminaron juntos. Imagínate, estás sentado con tu pareja y el sol sale en Diamond Mountain y con los primeros rayos del sol se iluminan. Esa es la historia real y la pueden leer en los textos. Yo recupero esos textos. Son libros muy secretos del Gyume. Yo busqué esos libros porque mi maestro se volvió el abad y me dijo, dame esos libros, los quiero digitalizar. Y me dijo que no. Tenemos un centro de digitalización cerca de 100 yardas del monasterio. Y pues me rendí, no me dio esos libros, esos 12 libros secretos. Entonces un día vino, todo estaba ahí, todos los 12 libros. Y yo no lo podía creer. Le llamé y le dije, ¿cómo los conseguiste? Y dijo, conocemos a alguno de los monjes, porque son puras mujeres. Y les dije, muy bien. Pero no hicieron nada malo, ellas solo le sonrieron a los monjes y se los pidieron. Entonces toda la historia de Tilotama está en esos libros y la traduje y está en el curso 17 del Camino del Diamante. Entonces Tsongkhapa tuvo una pareja Tangshama. La mujer del sombrero rojo. Es una hermosa historia que la pueden leer. Le asignó una pareja Manjushri y él no la quería, pero esa es otra historia. Pero Manjushri le dijo, mira, vas muy lento, necesitas una pareja. Entonces es una historia muy hermosa. Puedes leerla en ese libro grande si ves.
Okay. All right. Si ves Anyway, cuidadosamente, why are we hasta hay talking una about Tantra in the middle of imagen course de ella, one, pero ¿por qué estamos class hablando de Tantra of the non-Tantra? en medio de la clase 1 del Why are we curso talking 1 about de no Mahamudra? Tantra? Porque estoy hablando de Mahamudra. Yeah. Beautiful. You cannot touch. No puedes tocar las enseñanzas secretas sin esas tres actitudes. Fallarás, fallarás. Algo malo te va a pasar. Algo muy malo te va a pasar. Hemos tenido gente que se muere aquí. Algo malo te pasará. Si tratas de practicar las enseñanzas secretas sin esas tres actitudes y tu motivación no es estoy cansado. Quiero ser un Buda. Tengo que ser un Buda. Tengo que ver la vacuidad directamente. Si no tienes esas tres cosas, fallarás. En los siguientes 18 cursos, fallarás espectacularmente. Va a ser sorprendentemente. Fallarás sorprendentemente. Estas tres te protegen de cuando llegas a las enseñanzas difíciles. Si no las tienes, no puedes practicar esas enseñanzas. Entonces, Pabonka Rinpoche, Tsongkhapa tratan de venderte el Lamrim de primer grado y te están diciendo, si no aprendes, no lo harás si no lo aprendes. Necesitas esto. Necesitas estas enseñanzas si te quieres volver en un Buda. Debes de tener los tres principales caminos. Si quieres practicar Mahamudra o Tantra con una pareja, porque Maha es pareja, porque no los puedes dejar. Es como no te puedes separar. Es como el rey y su sello. No quiere decir que no puedas cambiar de pareja. Quiere decir que cuando haces ese compromiso de usar ese camino, debes de tener una pareja. No puedes dejar esa idea. No puedes dejar esa idea. Si pierdes a tu pareja, debes encontrar una nueva. No te puedes vencer, dar por vencido. Puedes tener Te puedes separar de tu pareja, debes encontrar a tu pareja, no te puedes separar, es un mudra. Y si no tienes los tres principales caminos, vas a fallar. Entonces, ¿cuál es la relación entre los tres principales caminos y el gran sello? Well, it happens to the best of us. Okay, question 4. En la pregunta número 4, ¿cuáles son las dos principales causas para ser un Buda? Y lo llamamos método y sabiduría. Método y sabiduría. Se llaman las dos alas. Si no tienes dos alas, no puedes volar. Aquí está el método y aquí está la sabiduría. Método es Bodhisattva, el entrenamiento de un Bodhisattva, básicamente. Sabiduría es el entendimiento de la vacuidad, ¿ok? Si no tienes estos dos, no puedes volar. Nunca lo harás. Método. Método es una palabra código para las actividades y pensamientos de un Bodhisattva. La sabiduría es sabiduría. $100. ¿Cuándo es la última vez que pensaste en estas cosas? Si te equivocas, me debes $100. Dang, he's this expensive dude. $100. Yeah. Gewa di, Gewa kun, okay, got it. Collection of merit and wisdom. Okay. Colección de mérito y sabiduría. Método y sabiduría. Where's that come from? ¿De dónde viene eso? Por $0.
the 60 verses de los 60 last of the versos. 60 verses that Nick Es el último de los 60 versos que Nick está traduciendo. Esa oración Okay, que here we haces go. todas las noches. Question Muy five. bien. Pregunta 5. What's the main ¿Cuál element es el of elemento method? principal del And what's the método y main- cuál es el what's elemento inside a method? principal And what's inside of wisdom? que está dentro del método y que Ah. está dentro de la I'll give you sabiduría? a clue. Les voy a dar una pista. Split the three principal Divide los paths. 3 príncipes camino en esos dos. Which is which? ¿Cuál es Where does cuál? renunciation belong? ¿A dónde method? pertenece la renuncia? Where does Al método. bodhicitta belong? Donde bodhicitta, Method. Where does bodhicitta también wisdom pertenece al belong? método y la sabiduría Wisdom, pertenece yeah. a la Okay, pass sabiduría. questions 5. Muy Yeah, bien. sorry, Tim, I'm on schedule. Okay. Now, there's Ahora, a special teaching hay una- called the bodies of a Buddha. Hay una enseñanza especial llamada Los cuerpos del Buda. Bodies of a Buddha. Kaya, right? Kaya, Dharmakaya, Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya, Kaya Kaya, Swabhavakaya. Swabhavakaya. Lots of kayas. Hay muchos kayas, Bodies of the Buddha. los cuerpos del Buda. And it's a very, very important Y es una teaching. muy importante enseñanza en el budismo It's the different bodies of porque the son los diferentes cuerpos del Buda. Yeah, I'm sorry. You know, Y lo on the way here, I was siento, thinking, pero mientras venía how do para I acá explain estaba pensando, bodies? ¿cómo explico cuerpos? They're not bodies. No son They're not cuerpos, separate no son bodies, cuerpos okay? It doesn't separados. mean that. No significa It just eso, means parts. solo significa partes. Okay, Buddha has 2 parts. El Buda tiene 2 Or partes, Buddha has 3 parts. o Buda tiene 3 Or Buddha has partes, 4 o parts, Buda tiene okay? 4 So there's partes. 3 different ways Entonces to hay teach 3 the diferentes kayas. maneras You can teach 2, de enseñar los you can kayas. teach Puedes 3, enseñar con 2, con you can 3, teach 4. o puedes enseñar 4. I'm going to do 2 with you. Yo voy a hacer 2 con ustedes para empezar. Ready? And it's Muy on your bien, homework. está en tu tarea. Number 1. Número say 1, Suku, digan Suku Rupakaya. Rupakaya. ¿Qué significa? Yeah, the physical part of a Buddha. La parte física de un Buda, Okay? The part you can see. la parte que puedes ver y tocar. Okay, that's called Rupakaya. Eso es el You Rupakaya. want to go deeper? ¿Quieren ir más profundo? 2 parts. There's 2 bodies inside the physical. Hay 2 cuerpos dentro del cuerpo Give físico. me any of them. Dime alguno de Give me ellos. one. Dime uno. Yeah, those 2. One is called Uno es llamado emanation body. el The cuerpo one de you send emanación, to el que planets, mandas a okay? planetas, The copy la copia de ti that you send to other que people. mandas a otros You can planetas. be a dog Puede ser un making an old perro lady happy in Los Angeles. haciendo a una And you can anciana be a feliz en Uber Los driver in Ángeles y Beijing. puede ser un chofer de Uber en Beijing. You can be a Didi driver in Puede ser Beijing un at the Didi, same time. un chofer de Didi en Beijing al mismo tiempo si hace a la gente feliz. Y eso es llamado el cuerpo de emanación. Tienes el poder de dividir tu cuerpo y servir a múltiples personas en distintos cuerpos, en distintas partes al mismo That's tiempo. called ¿Y in qué es Dharma, it Sambhogakaya? just means your headquarter body. Solo significa el cuerpo que es tu cuartel en el paraíso del Buda. Es tu cuartel en el paraíso del Buda. ¿Y cuántas señales tiene? 112. I taught it 112. Lo enseñé aquí como una semana, pero eso fue hace mucho y tenemos copas con goteras. 32 major signs, señales principales y 80 señales secundarias en el cuerpo del Buda. Ese es su cuerpo clásico, ese es el Sambhogakaya, ese es el que se queda en el cielo. Entonces vienen aquí y se ven como Seiji, como Steven, como Connie, ¿ok? Ese es el Nirmanakaya, ¿ok? Entonces ahora los otros cuerpos, cuando enseñas 2 cuerpos, es llamado Dharmakaya. Dharmakaya. Okay, cool. It also, you want to go deeper? ¿Quieren ir más profundo? It also has 2 parts. También tiene 2 which is why you partes. can make 4 bodies. Es por lo que puedes hacer 4 cuerpos de 2 cuerpos. También tiene 2 cuerpos. La número 1, The easy one la is the fácil, mental state of es el estado mental de un Jnana Buda. Dharmakaya. Jnana Dharmakaya. The omniscience of a Buddha. La omnisciencia de un Buda, la To habilidad see all things at all times. de ver todas las cosas al mismo Past, present, tiempo, and future. pasado, presente y futuro. That ability is a La habilidad, esa Body habilidad number es un 3 is the cuerpo part nine, separado. right? Ese What es is el the cuerpo number? número 3. ¿Cuál fue el número 1? Nirmanakaya. Send yourself as a dog to ¿Te LA. mandas Send como yourself un as a perro a Didi Los driver. Ángeles o te mandas como un chofer de Didi a And Beijing? what's the second ¿Cuál one? es el segundo? Yeah, home body. El cuerpo del You know, cuartel, tu paradise casa, body. el cuerpo del Sometimes I like to paraíso. call it paradise. Algunas veces me gusta llamarle el cuerpo With del the paraíso, 112 mark. con 112 Body marcas. number 3, El cuerpo número 3,
It's mental. The Es mental mental, state. es el estado mental de un Buda, que puede ver todas las cosas al mismo Body tiempo. number 4 is the most interesting one. El número 4 es el más interesante. ¿Cómo se llama? El cuerpo de vacuidad, Swabhava. 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 Sanskrit doesn't really have a V. Swabhava. 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 Okay, Swabhavakaya. Swabhavakaya. Emptiness body. Es el cuerpo de For vacuidad. $100. Por $100 y no word. Okay? You're not. If you want to answer it, it's $1. Ok, si quieres responder solo te doy $1. Tell me what's super cool. Dime qué es lo más cool de Swabhavakaya. Yeah, you have it now. Es porque ya lo You tienes already ahora. have. Es lo It's que your ya tienes Buddha ahora. nature. Es It's tu the naturaleza de Sanskrit Buda. word Es lo que for $10. en sánscrito llamamos. Buddha nature. In Sanskrit. ¿Cómo se llama la naturaleza del Buda en sánscrito? Whoa. Tathagata Garbha. Say Tathagata Tathagata Garbha. Garbha. Okay, Garbha means the womb. Garbha of a significa woman. el vientre de una mujer. Tathagata significa Buda. Y ahora ya lo tienes. Ya tienes este vientre. Toda la gente You lo have tiene. body number 4. Ya tienes el número 4. Ya tienes el cuerpo número 4. Okay, you wanna Entonces, impress your ¿quieres friends at a impresionar a cocktail tus party? amigos en I una saw a fiesta nice de cóctel? cartoon in, Vi una caricatura muy there's buena this en nerdy Nueva guy York. talking to this lady in a miniskirt. Que había un tipo hablándole a And una chica en they're minifalda. at a cocktail party. Está en una And then fiesta the de guy's always cóctel y trying to el impress tipo the le girl. dice, quería impresionar a la So- mujer y le And, dice, and in the cartoon she says, "No, I don't want to know your secret mantra." y ella en la caricatura le dice, no, no quiero conocer tu mantra She's trying secreto. to- okay, anyway. Why did I talk about that? ¿Por qué estoy hablando de esto? Well, how's that connect to cocktail parties? Oh yeah, you want to impress your friends. Porque quieres impresionar Okay, a if you tus meet a girl at a amigos. cocktail party, you can say, "Do you know that part of you is already enlightened?" ¿Sabías que la fiesta ya está iluminada? Que ya tienes el 25% de Buda en ti. Y dice, wow, qué impresionante, ¿quieres salir conmigo? I told Veronica, Yo le dije a I'm Verónica, a real Tibetan le dije, grammar soy nerd. I'm un the nerd only one." tibetano, soy el Oh. único. Y dijo, "Oh". Okay, anyway, you're already Muy bien, ya tienes el Okay. 25% de It means Buda. you already have emptiness, which means Significa you que can ya say, tienes vacuidad, lo que significa que lo puedes cambiar en un Buda. ¿Ok? become a pen. El juguete para morder se puede convertir en una pluma, ¿ok? Stick didn't have emptiness. Si el palo no tuviera vacuidad, Got it? el So juguete you're para right now morder no all se podría convertir en una And you can pluma. become Ahora todos a pen. tienen, You can become a ahorita Why? todos son juguetes para Because you're morder y not se pueden anything convertir en una pluma, from en un your own Buda, self. porque You no hay plant nada the que seeds, viene de su propio can lado. change. Entonces si Got plantas it? las semillas te puede So cambiar, that's ¿ok? your blessed Entonces fourth esa one. Okay. es su Why are we cuerpo talking about bendito. that? Homework question number 7. Entonces la pregunta número 7. What are the causes? ¿Cuáles son las causas de los dos cuerpos? Yeah, merit and wisdom. El We say it mérito y every la morning. sabiduría, lo decimos todas las What's the noches. body that's created by wisdom? ¿Cuál es el cuerpo que es creado por la sabiduría? El Dharmakaya, el cuerpo de Dharma, que solo significa la mente y la vacuidad del Buda juntas porque una está viendo la otra, ¿ok? La mente de un Buda y la vacuidad del Buda juntos se llaman Dharmakaya, The body of all things. el cuerpo Okay? de todas las cosas. And then what's Entonces, the cause of the physical ¿cuál es la body? causa del cuerpo físico de un Buda? Good karma. El buen Good karma, las buenas So then, semillas, las buenas they obras. want you're hoping I'm finishing the class, but I'm not. Esperen que termine la clase, pero no la voy a terminar todavía. May all beings achieve the two holy bodies. Que todos los seres alcancen los dos cuerpos santos, ¿ok? Eso es de lo que hacemos en la oración. Muy We're bien. gonna make it. I think. Which one of the three principal ¿Cuál de los paths tres causes principales each caminos body? causa uno de los Which cuerpos? principal path causes the physical ¿Cuál Buddha? camino principal causa el cuerpo físico de un Buda? Second one, for sure. El And segundo, also the first one. Okay? Getting tired. cansarte Getting tired of seeing de people esta die. vida, cansarte de morir, de ver a la gente morir And y the wish for el deseo de iluminarte are causes. son las causas para el cuerpo físico. That's what you say in the debate ground when Eso es lo que dices en el... mainly. ujú,
Okay. And then what's the cause? Principalmente, eso es lo que dice en un debate para ganar, principalmente. ¿Y cuál causa el Dharma, el cuerpo de Dharma? La- Okay, I had this stuff going on all day with Ken Rinpoche. Tengo algo que I me was so pasó lucky todo, to live with him. soy tan, So everything fui we talk tan about was Dharma. suertudo de vivir con Ken Rinpoche porque siempre hablaba de So I was Dharma. asking questions Entonces le constantly, preguntaba and he would preguntas, try to- le hacía preguntas constantemente y él trataba de But evitarme. I learned to make momos, Pero aprendí a hacer momos, es que no me podía which is evitar the most delicious to make. porque es la comida más deliciosa tibetana. In fact, I'm going to make some next week for Geshe Lotar. Vamos a hacer unos la próxima semana para la Geshe Lotar. Special one. Okay. Muy bien. Anyway, I said, Rinpoche, what's the connection between? Le dije, Rinpoche, ¿cuál es la conexión entre renuncia y What do you bodhicitta? think he said? ¿Y qué quieren que dijo? Good. Yeah. Dijo, estar cansado de que otra gente sufra. Bodhicitta es solo la renuncia que se esparce a todos los demás. Es una respuesta muy padre. El segundo camino principal es solo el camino primero, pero para todos. El primer camino principal es estoy cansado de yo ver a la gente morir, de yo vivir en este tipo de mundo. Entonces cuando sientes eso por todos, llegas al número 2. Es el camino principal número 2, ¿ok? Okay. What's that thing? If a monkey hits on a typewriter all day, one word will come out. That's my Chinese. Okay. What are the two obstacles to Buddhahood? Entonces, ¿cuáles son los dos obstáculos para la budeidad? Yeah, one is called Uno es llamado mental affliction. las aflicciones mentales, los obstáculos de aflicciones mentales. El segundo es llamado los obstáculos para la omnisciencia. Somebody other than Word. Entonces, alguien que no sea Word, díganme por qué las palabras son confusas. Somebody who's not Alguien que no sea Word, tell me why dígame these por two qué words. estas dos palabras son un poco confusas. No, I mean it's a good guess, and it's true, but it's not what I want. I can tell it's coming. Good. Yeah. Think about it. Yeah, good. Think about it in Tibetan. Entonces piénsalo en tibetano. El primer obstáculo es llamado klesha, obstáculo klesha, y no significa el obstáculo para alcanzar kleshas, significa el obstáculo que es klesha. Ok, pero el obstáculo tradicional número 2 es el obstáculo para la omnisciencia. Entonces el obstáculo para la meta no son lo mismo. Es una forma más fácil de recordarla, lo voy a decir otra vez. El primer tipo de obstáculo, que es un obstáculo para nirvana, son todos tus kleshas. Los kleshas son iguales al obstáculo. Los kleshas son el obstáculo, son el problema. El nombre del segundo obstáculo es la omnisciencia, el obstáculo para la omnisciencia. Y te va a detener para llegar a la omnisciencia, ¿entienden? Cómo se acomodan las palabras es muy raro. Si no entienden, pregúntenle a alguien. Question 10. Yay. Pregunta número 10. I did it. So that means I can do some teacher training stuff tonight. Okay? Or at least I can start. Okay. Why was Jetson Kappa able to ¿Por qué Jetson Kappa fue capaz de escribir 10.000 palabras de explicaciones muy difíciles de budismo? He cheated. Porque hizo trampa. Yeah, he learned how to talk to Manjushri. Porque aprendió a cómo hablar con Manjushri. In English we call it plagiarism. En inglés le llamamos plagio. It's where you write your, Es cuando escribes tu libro y robas todo de DCI o algo así. Okay. Okay. He stole everything from Manjushri. Él robó todo de Manjushri. It looks like some Y se vio muy listo. Parece que Son Kappa es muy listo. He got it all from Manjushri. Pero lo obtuvo todo de Manjushri. De hecho, también que después fue acusado Being Manjushri. de ser a Manjushri.
like he report to all his friends. Como Their friends are like, how'd you write le this? dijeron, ¿cómo escribiste todo esto? Y dijo, me ayudó And Manjushri. then later, Y his después close disciples, he sus said, discípulos, a sus Got it. discípulos más cercanos les dijo, yo He's soy really close to Manjushri. Manjushri. Él es muy cercano a Manjushri. Got it? ¿Ok? Okay, now you have finished homework 2. Entonces ya está